Bueno, lo primero yo quiero dar una noticia, creo que no se ha publicado nunca, la voy a dar yo ahora. Yo acuso al fiscal general, al fiscal anticorrupción, señor Luzón, de no haber dado cuenta en octubre del 2024 de que él y su equipo pedían sacar de la cárcel a Aldama. Normalmente hay una cosa que se llama artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde uno de los fiscales tiene que dar cuenta a su superior. No quiere decir que tiene que pedir permiso, tiene que dar cuenta. En ese momento el fiscal general estaba sometido a una investigación judicial por parte del juez Hurtado y el señor fiscal jefe, el señor Luzón, omitió su deber de dación de cuenta. Y ahí lo digo y lo cuento porque está el pecado original. Todo lo que ha pasado a posteriori, tiene que ver con ese pecado original. Porque fundamentalmente la acusación del fiscal no se ha probado ni en el juicio, ni siquiera en sus escritos. Y el caso es muy simple. Estamos hablando de 3,7 millones de euros que dicen que se embolsó Aldama con contratos de dos empresas públicas, Puertos y Adif, y que hubo una organización criminal donde se repartieron esos 3,7 millones. Eso dice el fiscal Luzón en su escrito. No está acreditado que se repartiera nada de esas comisiones de 3,7 millones con Coldo y con Ábalos. Todo lo demás, lo de Jessica, todo eso es así y evidentemente le van a condenar. Pero nada tiene que ver con el reparto del dinero por el cual dicen que se formó una organización criminal. Hidrocarburos es un caso que está investigándose en otro juzgado, está investigándolo el juez Pedraz, y está en marcha. Evidentemente todos estos temas políticos han adquirido preeminencia. Una parte de la causa se ha desgajado y se ha ido al Supremo. En el Supremo me informan a mí que ni siquiera informes como el informe famoso de Hacienda, que es el informe troncal, y el primero está completo, porque lo han desgajado, han dado una parte se ha quedado en la Audiencia Nacional, ya veremos. Pero efectivamente, el informe de hidrocarburos, estamos hablando de 210 millones de euros de evasión del IVA. Y en ese caso, en el caso de los hidrocarburos, se acusa a Aldama de tener 73 millones de euros fuera. Y aún así, con 73 millones de euros fuera, está en libertad. Porque si dices, hombre, es que no se le ha detectado dinero y tal. Aldama está para representar al PP. Y el hecho de que la Fiscalía no rebaje la pena y solo lo haga el PP, tiene una explicación. La explicación es que Aldama, tú tienes que saber, querido Aldama, que nosotros te vamos a tratar bien. Y además, si hay un cambio de gobierno, aunque tengas que pasar unos meses en la cárcel, te vamos a indultar. ¿Lo comprendes, Aldama? Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana, buenas tardes. El Partido Popular va a hacer lo que toca, limpiar. Pregunto, Ernesto, Joan Guirado. Entonces, como dice Bolaños, ¿están compinchados Partido Popular y Aldama? No tengo la menor duda que Aldama está trabajando para el Partido Popular, que su abogado José Antonio Choclán está haciendo, digamos, una presentación ha hecho una presentación en el juicio, y la petición de cobrarse eso con una rebaja de la petición de condena apuntan a eso. En este momento Aldama quiere hacer caer al gobierno. No lo hará caer, pero quiere hacer caer al gobierno. Y lo que hemos visto, que apenas ha declarado en el Tribunal Supremo, ya Bendodo, del Partido Popular, ha destacado que Sánchez es el número 1. Lo que pasa es que, claro, pedir que se reduzca la pena de Aldama es pedir que se mascarillas. Reduce la petición de cárcel para Aldama. El ministro de Justicia, Bolaños, ha dicho esto. Es la petición del Partido Popular para que se rebaje la petición de pena de cárcel al señor Aldama. Yo aquí quiero ser muy claro. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Esto está ocurriendo así, esto lo ves así. Pregunto y quiero preguntar a Joan Guirado y quiero preguntar a Esther Palomera. Joan, ¿está habiendo esa colaboración? He dicho antes, yo creo que colaboración como tal no creo que la haya, pero que al PP le interesa que sí así, que Aldama siga en la calle, aunque yo no comparto que sea así. Con los delitos que ha cometido, la condena de 7 años me parece ajustada. Esther Palomera, ¿crees que está habiendo una colaboración del Partido Popular con Aldama, como dice Félix Bolaños?
Bueno, yo creo que es palmario. Quiero decir, ¿hay algún argumento desde el punto de vista jurídico? ¿Ha presentado durante su declaración alguna prueba que acredite todos los delitos que ha imputado desde el presidente del gobierno hasta el último ministro para pedir esa rebaja de la pena, que ni siquiera ha pedido la Fiscalía? A mí me parece que efectivamente no solamente hay colaboración, hay connivencia y hay una complicidad entre el corrupto empresario Víctor Aldama y la derecha española, no solamente con los medios de comunicación o con determinados medios de comunicación. Él se pasea por muchos medios de comunicación como si fuera parte de los consejos de administración de aquellas redacciones que visita, ¿no? Por lo tanto, sí, claro que hay una complicidad, es evidente. Y el Partido Popular ayer, esa acusación popular, se ha retratado con esa petición de rebaja de la pena, que lo que supone, en definitiva, es que de alguna forma este señor no entre en prisión, aunque tiene otra causa pendiente con la justicia por un fraude de IVA de más de 200 millones de euros. Claro, esto, Manuel Rico, periodista, abogado, es llamativo porque reducir la pena para Aldama, que es alguien que ha reconocido abiertamente delitos. Según el gobierno, según Bolaños, están convinchados. PP y Aldama. Bueno, yo creo que cualquier observador de lo que ha ocurrido durante los últimos meses llegaría a la misma conclusión, ¿no? No hace falta escuchar a Bolaños en este caso, ¿no? Porque no es solo lo que ocurrió ayer, donde el PP anuncia que rebaja su solicitud de pena. Hay otras acusaciones, la Fiscalía al final no la ha rebajado. Ha sido llamativo. Al final. Al final. No se la han dejado. No la han dejado, sí. Pero, bueno, eso es lo que ha ocurrido, no la ha rebajado, pero todo el comportamiento, todo este procedimiento, para empezar, ya que saliese de la cárcel como salió, con una Aldama, con una promesa de colaboración, que yo luego creo que no se ha materializado, o se ha materializado en muy poco, la actitud del fiscal anticorrupción en todo el proceso, también en el interrogatorio a Aldama, que fue más un interrogatorio a un testigo que a un acusado. En fin, yo creo que todo este procedimiento en relación con Aldama y el Partido Popular y el fiscal anticorrupción es francamente mejorable y, bueno, y por lo tanto que hay una comunidad de intereses entre el PP y Aldama parece absolutamente evidente. Bueno, pues ojo, porque la acusación popular, y está el Partido Popular ahí, pide reducir la petición de condena a Aldama. El fiscal Peramato también tiene algo que ver con dar un capote al gobierno. Es decir, el PP le quiere fuera y el gobierno le quiere dentro. ¿Pero por qué tiene Manuel, que ver con dar un capote? Yo es que no lo entiendo, quiero decir, ¿por qué no tiene que ver con el cumplimiento estricto de lo que marca la ley? ¿Cómo se va a considerar la deposición que hizo en el Supremo como una colaboración cualificada? ¿Colaboración cualificada de qué? ¿Qué prueba aportó? Lo principal que dijo es que el número 1 era Sánchez, de la organización criminal. ¿Dónde está la prueba? No si está. seguimos así, no, por eso entonces es que estamos hablando de que al parecer el fiscal anticorrupción en la enésima actitud incomprensible en este juicio, en el que a veces parece más abogado defensor que fiscal anticorrupción, pretendía reducirle la pena por una colaboración cualificada en su declaración en el Supremo. Hombre, es una broma. Lo asombroso es que el tribunal le hubiese permitido hablar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la causa, y no hablo solo del número 1 de Sánchez, sino sobre presuntas relaciones sentimentales, por ejemplo, de otras personas, que es absolutamente asombroso. Si estuviese hablando de relaciones sentimentales de algún miembro del tribunal, ya te digo yo que lo habrían cortado de raíz, ¿vale? Eso es lo asombroso. Hombre, por favor, ¿cómo que aquí va a tener la fiscal general algo que ver? Dicho esto, estamos en un día en el que, bueno, pues está la noticia del Partido Popular en la acusación popular, pide reducir la petición de condena a Aldama. Claro, hay un tiempo en el cual ya Aldama dijo que quería que llegara Feijóo para que arreglara el país. O sea, Aldama en esto no se ha ocultado. ¿Con quién está? Ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno en el que estamos y del caos en el que estamos. Este es Aldama, el mismo al que se le ha visto con gente como Dani Desocupa, haciendo funciones para él, o ayer, por ejemplo, se le veía también con Vito Quiles yendo a saludar. Es decir, él no se oculta con quién está. Ernesto. Absolutamente, es transparente. Lo que está pasando aquí es que hemos degradado la justicia a un nivel en que todo es transparente. La transparencia está muy bien, pero cuando tú ves la transparencia de estas abominables actitudes, cuando ves que sacan de la cárcel a Aldama,
sin dar cuenta al fiscal general del Estado, porque el fiscal general del Estado en ese momento estaba soportando un procedimiento de investigación que culminó con una sentencia, con una condenatoria, pero en ese momento se le margina, y luego venimos y vemos las pruebas que han aportado sobre la pasta que le han dado a los copartícipes de esa organización criminal. ¿Dónde está la prueba? Nos dice nuestro compañero de mesa que pone un signo igual entre Teresa Peramato y el PP. Hombre, vamos a ver, la fiscal general del Estado, cuando el señor Luzón, en este caso, sí le informa, a diferencia de lo que pasó en octubre del 2024, le dice, oiga, voy a pedir esto, y la fiscal general tiene derecho a opinar. Esa es la estructura así funciona no está haciendo... Opinar o a vetar, en este caso, a opinar o a vetar, porque no le ha dejado. Es decir, es un debate entre fiscales aquí. Claro, a vetar, efectivamente, es rígido. La estructura es vertical, rígida, tiene que obedecer. Claro. Y en otros casos también obedecen, tiene que obedecer. Por lo tanto, no me vengas a comparar churras con merinas. Una cosa es el PP, que está en una conspiración para derrotar a Sánchez con el señor Aldama, que tiene además, te recuerdo, 73 millones de euros fuera de España, según la UCO, según nuestra UCO. Aldama tiene 73 millones de euros fuera de España. Lisboa, países de América Latina, en fin. Eso lo dice la UCO. El Aldama que estaba en la sede del PSOE, que era amigo de los del PSOE en su momento. Es el mismo Aldama. No me líes. No, pero es el mismo Aldama. Yo hablo del informe de la UCO, no me líes. Si es amigo o no amigo del PSOE, ya lo sabrás tú. Habla tú de eso, de la amistad con el PSOE. Lo que digo es que el señor Aldama tiene 73 millones de euros fuera, según la UCO. Está implicado en un fraude de casi 210 millones de euros en hidrocarburos. Ha salido de prisión en las condiciones que yo he contado. Y el fiscal anticorrupción ha querido también, como el PP, fíjate la coincidencia, rebajar las penas que pide para que no entre en prisión. Esa es la situación. Y el PP lo que quiere es que caiga el gobierno, y si no cae el gobierno, de gastarle lo suficiente para llegar a las elecciones generales y quede el estigma de que el señor Sánchez es el número 1 de esta organización criminal. Yo creo que hay dos claves, incluso podéis estar de acuerdo en esto, pienso yo. Por supuesto que ha hecho presuntos chanchullos Aldama con gente del PSOE como Koldo y como Ábalos. Eso está ahí. Luego hay otra derivada de por qué el Partido Popular pide que se reduzca la petición de cárcel a Aldama. El gobierno dice porque están compinchados. Esto lo decía también, mira, está de acuerdo con los dos, puede ser, en cierta forma, el hijo de Ábalos hoy, en Televisión Española decía, sí, ahí están compinchados. Y aquí esto todo viene de la estafa, decía, de Aldama, que quiere que está en esa operación de que caiga Sánchez. Decía el hijo de Ábalos, el Mañaneros. Todo esto viene de unas declaraciones de un impostor y un estafador, que es el señor Aldama. Esto ya viene todo pactado de antemano. Por una parte, que Aldama no entrara en la cárcel, y el otro doble objetivo es el presidente, ¿no? Mi padre simplemente pues era una pantalla que pasar más. Marta Monforte. Sí, pues yo creo que... ¿Es así? ¿Tú crees que puede haber ahí un acuerdo entre el Partido Popular, Aldama y las derechas para influir y que caiga al gobierno? ¿O es una conspiración? ¿O? Evidentemente el PP lo niega, o como no puede ser de otra manera, ellos niegan que tengan algún tipo de acuerdo, pero a mí sí que me parece llamativo una cosa. Hace meses, hablo, cuando Aldama salió de prisión porque supuestamente iba a colaborar con la Fiscalía y empezó a hablar, ¿no?, de muchísimas de las cosas que supuestamente había hecho Sánchez y que Sánchez era el uno, gente de la dirección del PP, y no hablo de una persona solo, varias personas, admitían en privado en el Congreso que no se creían la mayor parte de las acusaciones que estaba haciendo Aldama. Y sin embargo, les daban bombo porque les interesaba para su relato de vamos a hacer caer el gobierno, Sánchez es el número 1, etcétera. Y ahora, sin embargo, ellos se atreven a decir, y ya no solo yo creo que Bendodo, que has citado ahora, sino prácticamente toda la estructura del Partido Popular, con Tellado a la cabeza, dicen que Sánchez es el 1 y, sin embargo, siguen sin aportar pruebas. Llama mucho también la atención si están todos presuntamente en el ajo, es decir, Aldama, Koldo, también Ábalos, ¿por qué para Aldama se piden 7 años de cárcel? Es lo que ha pedido la Fiscalía, 24 años para Ábalos. Tanta es la diferencia de lo que han hecho los dos, porque es presunta corrupción en ambos casos. Uno el corruptor, se supone, el otro se supone el corrompido, pero para uno piden 7 años, Ana Ibarzábal, que es Aldama, para Ábalos 24 años de prisión. ¿Tanta diferencia?
Sí, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado a definitiva sus peticiones de penas de 24 años, como decías, de cárcel para el exministro Ábalos, de 19 años y medio para su ex asesor Koldo García y de 7 para el presunto conseguidor Víctor de Aldama. Mantiene así el Ministerio sus penas, también para el propio Aldama, lo estabais comentando. Tiene claro la Fiscalía que sus acusaciones a Sánchez como número 1 de la trama no tienen sustento y descarta aplicar esa atenuante muy cualificada por confesión que pide la acusación popular que está ejercida por el Partido Popular. Manuel Rico, Marisol, ¿a qué creéis que se debe tanta diferencia en las peticiones de cárcel? No, pues al guante blanco con el que la Fiscalía Anticorrupción está tratando a Aldama. En el informe de la UCO se dice que hay dos jefes en esta organización criminal. El jefe real, que es Aldama, y el jefe instrumental, que es Ábalos. Por lo tanto, lo lógico sería que la petición de pena fuese similar. Digo similar, no idéntica, porque hay delitos de los que se acusa a Ábalos, de los que no se acusa a Aldama. Pero ahí está, en ese informe de la UCO, que tanto cree el fiscal anticorrupción para algunas cuestiones, se define perfectamente en la declaración que hizo el principal investigador de la UCO, en la declaración que hizo ante el Supremo, los definió así: jefe real y jefe instrumental. Pues yo creo que ahí se termina el debate de lo que debería haber sido la solicitud de pena. Marisol, petición para Aldama, 7 años de prisión, para Ábalos 24 años. ¿Tanta diferencia hay entre el presunto robo de uno y de otro? No, presunto, que tendrán que determinar. Creo que no, yo creo que ya el fiscal ya ha premiado en esa petición de pena la supuesta colaboración de Aldama, que igual no se limita al caso de las mascarillas, que es el que ahora mismo está en el juicio del Supremo, sino que igual es otros asuntos, ¿no? Tenemos también ahí el tema de los hidrocarburos. Entonces yo creo que pero en este le piden 7 años. Sí, por eso digo que yo creo que ya está descontada el ayudarle por esa cooperación. Lo que entiendo que entra dentro de lo normal, que bueno, que él quiera seguir ayudando, Luzón, ¿no? Porque ha sido, bueno, es su confidente, por decirlo de algún modo, y que la fiscal general le diga que no. He entendido peor lo del PP porque no veía necesario tener que salir a defenderlo a Aldama. Ya estaba la Fiscalía Anticorrupción para eso, ¿no? Tiene más sentido que lo haga la Fiscalía. He entendido peor lo del PP porque no veía necesario tener que salir a defenderlo a Aldama. Ya estaba la Fiscalía Anticorrupción para eso, ¿no? Tiene más sentido que lo haga la Fiscalía. Ernesto, se habla de colaboración, pero ha colaborado... yo lo digo porque, a ver, voy contigo, Ernesto. Decía Aldama cuando salió de prisión: aportaré las pruebas, y vino a decir algo así como que se entere Sánchez. Sale de la cárcel y lo primero que dice: se va a enterar Sánchez, porque Sánchez le había llamado presunto delincuente previamente. Y dijo Aldama esto de que iba a sacar pruebas. Y voy a preguntarte si ha sacado pruebas realmente. Solamente he de decir dos cosas. Una, señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. ¿Ha habido pruebas? Esto lo dijo en 2024. Al salir de prisión. En noviembre. Ahí lo tenéis, la fecha. Ha pasado tiempo, ¿no? No es que solamente va a declarar al Supremo y no presenta las pruebas. Ha pasado tiempo desde entonces. Por lo tanto, pruebas... Hasta ahora yo no he visto ninguna contra Pedro Sánchez, ni otras pruebas importantes, aparte de algunas anotaciones, en el caso de las obras, que es un tema que se va a juzgar en la Audiencia Nacional, porque ya no hay ningún aforado ahí, es el caso de Santos Sardán, ya veremos. Pero hay una cosa que yo le quiero decir a la audiencia, a nuestros espectadores. Ábalos ha cometido, desde luego, incluso antes de la sentencia, ya se puede decir, digamos, actos que son repugnantes. Su relación con Jessica, enchufar a Jessica en un trabajo público, recomendar a la Miss Asturias, que era amiga suya, para apoyarla también en trabajos públicos. Todo eso será objeto de sentencia, sus invitaciones a Marbella y todo eso. Ahora bien, 24 años de cárcel. ¿Sabéis la pena que el Código Penal establece para el asesinato con alevosía y ensañamiento? De 15 a 25 años. Y por estas penas, por estos hechos, Jessica, Miss Asturias, la Fiscalía está pidiendo 24 años. Es absurdo y revela hasta qué punto está fuera del espacio penal el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Bueno, ojo porque... Buenas tardes. Hay en cierta forma, como dice, ha dicho hoy el ministro de Justicia, él ha llegado a decir que hay una connivencia, que están colaborando el Partido Popular y Aldama. El Partido Popular, por una parte, pero Aldama incluso llegó a decir: si PP y Vox me apoyan, yo voy para adelante con el gobierno.
Pues claro que sí, si lo definitivo no es que lo diga el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo definitivo es que Aldama en su día, cuando habló de una financiación ilegal del Partido Socialista que nunca ha podido ser probada, pues dijera que yo solo no puedo, así que pido a PP y Vox que empujen y que ayuden. Yo creo que él mismo ha dicho que la connivencia está ahí, más allá de sus colaboraciones con Dani Desocupa, el guardaespaldas nazi que lleva y sus vídeos que cuelga en la web de Desocupa, en donde dice que va a asaltar, sin A, literalmente, la Moncloa. Ana, ahora mismo, claro, para mucha gente que escuché, por ejemplo, a Feijóo diciendo hay que acabar con la corrupción, hay que regenerarse, y vea que el Partido Popular, en la acusación popular, pide reducir la petición de cárcel para Aldama, que cabe pensar. Decía aquí Pepe Trigueros que es un error político. ¿Es un error o es un cálculo? Por algo. A ver, las responsabilidades políticas se dirimen en los espacios políticos y sin duda, como decía antes Ernesto, Ábalos ha caído con todo el equipo, políticamente hablando. Es una vergüenza todo su comportamiento en el Ministerio de Transportes, pero los delitos penales se dirimen, en este caso, en el Supremo y la Audiencia Nacional por un error de Ábalos que yo no comparto, o sea, no entiendo esa estrategia, ¿no? Pero lo cierto es que hemos convertido el plató del Supremo, o sea, la sala del Supremo donde se juzga a José Luis Ábalos, a Koldo y al propio Aldama, en un plató de televisión donde Aldama, como estamos acostumbrados a escucharle en otras ocasiones, dice lo que le da la gana ante la pasividad, incluso la complicidad y el regocijo de los jueces de la Sala Segunda y el fiscal anticorrupción, metiéndose en cosas y envenenando la convivencia pública de una forma absolutamente obscena, en cuestiones privadas, mentiras, apuntando a Pedro Sánchez cuando ni está en la causa. Menos de mascarillas, hemos escuchado hablar de todo.